Muy bien, vamos a comenzar entonces con ah, una discusión más, una exposición más de lecturas teológicas random. Así que a todos los que van a ver este video también en la plataforma de YouTube y en el podcast, pues bienvenidos a las lecturas teológicas random con Shenry y Jonan. Hoy vamos a hablar acerca de el Antiguo Testamento. La última sesión que tuvimos era acerca de, o se trató de una aproximación o una introducción más bien al Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas a la ley, al Pentateuco. Según el texto de introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicre, el tema 2, llamado el Pentateuco. En esta ocasión, Shenry va a aperturar la exposición y luego vamos a tener un tiempo de discusión con algunas ideas que él nos pueda presentar. Así que, Shenry, con nosotros, te escuchamos. Gracias, Jonán, y a todos los que nos ven, nos verán, y quedará todo perpetuo en el YouTube. Esperamos no hacer el ridículo. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que dice José Luis Sicre, acerca del Pentateuco. José Luis Sicre no trata de expresarnos mucho acerca del Pentateuco de inicio. Es más, solo introduce al lector a poder entender de mejor forma el Antiguo Testamento. Entonces, es una disciplina también de cada uno de nosotros que estamos leyendo así, y que lo leeremos en algún momento, ir paralelo con el libro, leyendo el Antiguo Testamento, que al final hay una riqueza muy grande ahí en el Antiguo Testamento que todos tenemos que ir rescatando y también comparando con lo que presentan los autores. Primero, José Luis Sicre entonces nos va a presentar acerca del Pentateuco y por qué el Pentateuco tiene ciertas historias de orígenes, que el Pentateuco, para empezar, no quiere presentar o no está muy convencido en presentarnos una historia, sino más un cuento de la vivencia de un pueblo con Dios basado en diferentes tradiciones, y eso lo vamos a ir viendo a medida que nosotros nos aproximemos al escrito de Sicre. Entonces, él en esta obra narrativa que está presentando, y curiosamente también la presenta de manera narrativa, va a hablar acerca de las tradiciones, que es la parte que nos toca ahorita del Pentateuco, pero también presenta lo que está en el Pentateuco, por ejemplo, la historia de los orígenes, la historia originaria, la historia de los patriarcas, que va desde el capítulo 12 de Génesis al capítulo 50, en la historia de los orígenes va del capítulo 1 al capítulo 11, la parte de la opresión y la liberación, que va del capítulo 1 del Éxodo hasta el capítulo 15, versículo 21, las primeras etapas hacia la tierra prometida, la estadía del pueblo en el monte Sinaí o cómo reciben la ley, y de Sinaí a las etapas de Moab y la estepa de Moab, que va desde Números 22 hasta Deuteronomio 34. Entonces, para empezar, Sicre nos va a decir que el texto inicia acercándose a una cosmogonía o a unos orígenes del mundo que se deterioran poco a poco hasta llegar al diluvio. Entonces sí que está introduciéndonos en el Pentateuco diciendo, bueno, hay una cosmogonía, una forma de ver el universo que poco a poco se va deteriorando hasta el diluvio, que se supone en el diluvio eh, como que la humanidad retoma un poco eso que ya había perdido. Hay ciertas tradiciones en el texto bíblico que narran la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus peregrinajes y su búsqueda de comida en Egipto.
Recordemos que el Pentateuco está presentando la forma de fundar un pueblo desde la simiente de los patriarcas, y en este caso desde Abraham. Entonces dice Sicre, hay ciertas tradiciones que nos van a hablar de Abraham. Está también, Sicre dice, va a presentar la subida de un faraón que no conoce a José y que por lo tanto hay una cierta opresión con los israelitas y que esto después va a generar una liberación, que es un texto que se ha utilizado mucho para la teología de la liberación, pero que Sicre dice, antes de tener ideologías un tanto marxistas, hay una historia, una experiencia de un pueblo con un Dios vivo, con una experiencia que libera al pueblo y que por lo tanto, pues se puede hablar de una primera teología de la liberación antes de una reflexión de la liberación. Entonces, esto muy interesante que Sicre nos va a presentar, cómo pasa hambre el pueblo, también cómo lucha contra sus enemigos y por qué tiene las leyes del Pentateuco en el Levítico y por qué tienen que caminar desde el Sinaí hasta la estepa de Moab. Bueno, para empezar entonces, José Luis Sicre en el primer capítulo de este tema número 2 va a presentar a los narradores de la historia de Israel. Y para eso entonces va a decir que aquel que creía, por ejemplo, que todo el Pentateuco fue escrito por Moisés, es una cuestión que se ha ido criticando conforme el tiempo. De hecho, si nos ponemos a pensar cómo Moisés escribe todo el Pentateuco, pues no casarían algunas cuestiones, dice Sicre. Por ejemplo, los anacronismos, como el autor del Pentateuco tenía una noción clara de una monarquía, cosas así, porque el texto hace alusión a ciertas monarquías, pero también como hay ciertos, y si ustedes no han podido ver el primer capítulo de estas sesiones, pues está también ya en el YouTube y en el podcast para que puedan ponerse en sintonía de los problemas teológicos, históricos y sociales que implica el Pentateuco y el Antiguo Testamento. Y dentro de esto, entonces, Sicre va a decir, bueno, hay ciertos cortes y ciertos tropiezos en las narraciones. Por ejemplo, dos relatos de la creación, hay dos historias, dos genealogías, hay tradiciones duplicadas, relatos que se mezclan en el diluvio. Por ejemplo, si usted lee Génesis 6, se va a dar cuenta que hay tres historias distintas metidas en un solo capítulo, lo que significa entonces que hay ciertas capas de redacción o hay autores distintos o el autor principal quiere corregirse, pues eso sí que va a decir, vamos nosotros a ir resolviendo esto poco a poco. Tradiciones que se oponen, por ejemplo, hay una creación que le da en Génesis 1, que le da más fuerza a la mujer y otra donde le da un poquito más de protagonismo al hombre. Hay otras donde se le ordena, por ejemplo, en el diluvio a Noé que él introduzca parejas de animales, y otro relato del mismo diluvio que está en Génesis 6 y 7 que dice, no, mejor que no sean parejas, sino que sean 7 parejas de animales puros e impuros. Entonces se va a ir contradiciendo esto. Hay discrepancia en el inicio del diluvio y también dice, bueno, también tenemos que entender que hay ciertas cosas, como por ejemplo que José es vendido primero a los ismaelitas, pero en otro relato es vendido a los madianitas. Esto está en Génesis 36 y 37. Hay un milagro del maná, algo así como comer guantán caído del cielo,
Y hay otro relato donde en lugar de ser guantán caído del cielo, es una cuestión como hierbas amargas que ellos tienen que prepararse. Cosas así que el texto tiene. Esto ya está muy evidenciado. Entonces, aparte hay anacronismos y hay diferencias de vocabulario. Tal vez ahora que nosotros tenemos la obra completa del Antiguo Testamento, no podemos diferenciar entre el Yahvé y el Elohim, pero esto dentro del texto bíblico. Bueno, hasta la Edad Media, por ejemplo, se creía que el autor del Pentateuco era Moisés, y eso era indiscutible. De hecho, se afirmó muchas veces que no se podía contradecir que Moisés era el autor del Pentateuco, pero con la llegada de la modernidad surgieron algunas teorías. La primera es la teoría documentaria que nace en 1684 y que prevalece hasta 1766. Jan Astruc es el primero en presentar esta teoría documentaria. Él, al leer el texto, se dio cuenta que habían alrededor de 10 tradiciones distintas que escribían todo el Pentateuco. Esto poco a poco se fue desechando hasta tal punto que ahora ya no utilizamos la teoría documentaria de Jan Astrup del siglo XVI, sino que ha ido evolucionando conforme va pasando el tiempo. La segunda etapa de la formación es la teoría fragmentada. Esta va del 1792 al 1800 y la propone Alexander Guedes. Utiliza la misma base de Astrup para decir, bueno, hay ciertas tradiciones, tal vez no sean 10, tal vez son un poco menos, pero es claro que en el Deuteronomio esta tradición tuvo que haber sido escrita en el tiempo de David. Entonces, la propuesta de Guedes es decir que el Deuteronomio está escrita entre la monarquía y el exilio, y que no ha sido escrita por un solo autor, sino que fue escrita desde la monarquía, desde David, hasta finales del exilio, lo que significa que la escritura del Pentateuco, lo que Guedes nos quiere dar a entender es que la escritura del Pentateuco ha sido progresiva y no ha sido por un autor ni por una sola tradición. Entonces, él nos presenta el Deuteronomio nada más, pero se le ha ido agregando más, por ejemplo, la teoría complementaria que aparece en 1830, que se habla no de un Pentateuco, sino se habla de un hexateuco, el cual no deja fuera a Josué, sino que lo incluye dentro de estas tradiciones y se habla entonces de un hexateuco. Que esto también es todavía muy reconocido dentro de nuestros ámbitos bíblicos en este tiempo. Pero lo más importante de la teoría complementaria es que incluye la base de un documento llamada la base del documento eloísta. Y luego admite un segundo documento, la cual es el documento yavista. Mantengan esto muy importante porque va a ser muy trabajado ya en este tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo ya se utiliza la nueva hipótesis documentaria que es propuesta de Julius Wellhausen. Apréndanse ese nombre, como dice el mismo texto bíblico, escríbanlo en las puertas y en las tablas de su corazón. ¿Por qué? Porque la base para entender las nuevas tendencias actuales de estudios del Antiguo Testamento está en Julius Wellhausen con la nueva hipótesis documentaria. La nueva hipótesis documentaria propone 4 fuentes o 4 documentos. La fuente P, que es la sacerdotal, la fuente E, que es la eloísta, la fuente J, que es la yavista, y la fuente D, que es la deuteronomista. Entonces, Julius Wellhausen dice que la fuente más antigua o la tradición más antigua es la tradición yavista que nace o surge aproximadamente
en el 850 a.C., en el reinado de Judá. Siglos más tarde, dice Julius Wellhausen, en el norte, en el 722, para ser un poco más exactos, nace la fuente o la tradición eloísta. La unión de estas dos forma el deuteronómico, que es en tiempos de la segunda reforma yavista con Josías, y la unión de estas tres forma la tradición sacerdotal. A mediados del siglo V antes de Cristo, aproximadamente ya en los últimos 400 años que nosotros conocemos comúnmente como los años de silencio. Tengo que ser claro en una cosa aquí, y es que estas tendencias han ido dejándose poco a poco, y actualmente ya no se utiliza lo que José Luis Sicre nos presenta. Yo voy a circunscribirme a lo que Sicre habla en su texto, porque estamos leyendo a Sicre y no estamos leyendo a alguien más, pero actualmente se hablan de tres tendencias, ya no tradiciones, sino corrientes de pensamiento, dos corrientes de pensamiento y una literaria, que son el deuteronomista, el sacerdotal y la fuente literaria, que es el cronista. Esto manténgalo ahí solo en mente, pero vamos a circunscribirnos nosotros a la hipótesis documentaria. ¿Qué significa esto? Significa que el Pentateuco, primero vamos desmintiendo, para José Luis Sicre no fue escrito por Moisés, porque alguien dirá, no fue escrito por Moisés claramente, porque Moisés muere en lo último del Pentateuco, en el Deuteronomio. ¿Cómo pudo haber escrito su muerte? Alguien dirá, no, fue Josué quien escribió la muerte de Moisés. Pero para José Luis Sicre, entonces, él quiere mantenerse en la hipótesis documentaria de Julius Wellhausen, y todo lo que viene de ahora en adelante va a ser tratar de identificar ciertas tradiciones en el texto. Entonces, Sicre va a decir la tradición eloísta, la tradición yavista, la tradición sacerdotal y la tradición deuteronomista. ¿Qué nos dice esto también? Nos dice que el Antiguo Testamento ha sido, y el Pentateuco, porque el Pentateuco, la hipótesis documentaria se aplica más al Pentateuco, el Pentateuco ha sido escrito progresivamente, que tiene capas redaccionales que han ido editándolo conforme pasa el tiempo, y que impregna el pensamiento no solo de una época, sino de épocas distintas, y claramente de situaciones del pueblo distintas. Esto entonces nos va explicando de alguna manera por qué aparecen ciertas genealogías que dan el predominio de Sadoc, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las está escribiendo un sacerdote que no le importa tanto la monarquía, sino le importa más que prevalezca el régimen sacerdotal, y exclusivamente el régimen sacerdotal sadoquita. O nos va a decir también, o nos va a ir abriendo luz también para entender un poquito más por qué hay ciertas adoraciones de campo que se mantienen en las tradiciones del Deuteronomio, por qué en algún momento en el Deuteronomio el diezmo, por ejemplo, es un diezmo familiar, un diezmo que se hace para compartir en familia, y por qué en otro momento el diezmo deja de ser familiar y pasa a ser un tributo para el levita, y luego de levita al sacerdocio. Entonces, entendiendo esto, ¿por qué? Porque hay tradiciones distintas que escriben en distinto momento y que escriben en situaciones distintas. Unos más enfocados también a los seminómadas, y otros ya enfocados a los que viven en la monarquía, y por último, otros enfocados a los que están viviendo en el posexilio. ¿Por qué? Porque el Pentateuco también es escrito en tiempos del posexilio. Bueno, el segundo tema que José Luis Sicre presenta son los capítulos selectos del Pentateuco. Y aquí José Luis Sicre nos da un giro impresionante, porque va a decir, bueno, ya vimos un poco de la alta crítica, pero al final
esto no importa tanto y abandona la cuestión un tanto diacrónica, un tanto más del contexto y dice, pues basémonos en un texto ya realizado. Ya se realizó el Pentateuco y hablemos un poco de lo que Abraham representa para nosotros en este tiempo. Y va a representar tres cosas para José Luis Sicre. Primero, que hay tradiciones acerca de Abraham, que Dios hace promesas y le hace promesas muy importantes a Abraham. Segundo, que hay una expresión antigua, y voy a decir una frase que tal vez a muchos no nos, en el ámbito evangélico nos causa así un poquito todavía de rechazo. Hay tradiciones antiguas de una teología de la liberación. Y tercero, hay tradiciones que nos hablan acerca de la marcha a la tierra prometida. Bueno, basándonos en las tradiciones de Abraham, dice que la primera vocación va a ser escrita por el yavista, y el yavista va a decir que Dios le está exigiendo algo a Abraham. Y esto es muy importante porque alguien pensará, bueno, para un nómada cambiarse de ciudad no es tan difícil porque ellos se mantenían caminando, eran transhumantes. Pero para José Luis Sicre, él está interpretando que Dios le está exigiendo algo a Abraham. Pero así como le está exigiendo algo, le está diciendo que se cambie de vocación, también le está prometiendo algo. Y esto es muy importante, porque para José Luis Sicre entonces, Dios no solamente exige, sino Dios también promete. Y en medio de la exigencia también habrá un tipo de recompensa, no visto como una remuneración a lo que hace Abraham, sino por el agrado de Dios de querer hacer las cosas que él promete tras exigirle algo a Abraham. Entonces la primera tradición dice, hay una tradición de la vocación de Abraham, de ir cambiando de lugar. Pero también en medio de esto hay ciertas complicaciones porque para que se cumplan las promesas no se cumplen de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque a Abraham se le promete tener una descendencia muy grande, pero llega mucho tiempo y para el yavista se hacen viejos y Dios no cumple, Dios no está mostrando la descendencia. De hecho, son estériles para el yavista. Pero el eloísta, va a decir José Luis Sicre, el eloísta, parece que se le olvidó que Sara era viejita. Al eloísta se le olvidó que Sara estaba arrugadita. Y dice José Luis Sicre, el eloísta nos presenta una Sara muy coqueta, una Sara que todavía le despierta emociones a los reyes. Tanto así que se quieren quedar con ella. Mire cómo ya aquí José Luis Sicre nos empieza a hacer la diferencia entre ciertas tradiciones y dice, al yavista, Dios se tarda mucho en cumplir la promesa, la cumple, pero no importa las circunstancias. Pero al eloísta, en medio de cumplir esta promesa, presenta una Sara un poco más rejuvenecida, un poco levanta pasiones, un poco, uy, esa Sara que todos la miran. Ese es el eloísta y en medio de cumplir esa promesa, pues también hay ciertas complicaciones para José Luis Sicre, entonces no ha sido fácil el esperar en la promesa, y menos cuando se complican las cosas, y menos cuando en lugar de hacer las cosas que Dios le mandó, pues se tiene otro hijo, en lugar de tener eh, a una persona que puede dar muchos hijos, se tiene una mujer estéril, pero aún así, en lugar de tener a una persona a su lado, se miente y se la quieren quitar. Entonces la promesa está un poquito eh, difícil de que se logre, pero en medio de ese cumplimiento y ese drama que ocurre en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco y en la historia de Abraham, Dios al final muestra que sí puede cumplir sus promesas.
Pero el Pentateuco mezcla muchas, o la historia de Abraham mezcla muchas tradiciones y hace que esta narración de Abraham se vuelva un poco más irónica, un poco más difícil de entender y un poco más, con un poco más de tintes. ¿Por qué? Porque las tradiciones le van agregando ciertas complicaciones a la promesa. Bueno, cuando al final se cumple la promesa, resulta que el pueblo de Israel, en medio de estos relatos escogidos, termina en Egipto. Y aquí entonces Sicre va a decirnos, bueno, si Dios le hace una promesa a Israel, esto no se le olvida a los autores bíblicos. O sea, la tradición de Abraham no se olvida para los autores bíblicos. Es más, aparece cuando se aparece la primera teología de la liberación. Para José Luis Sicre, la primera teología de la liberación tiene que ver muy poco o nada con lo que es los ideales marxistas. Para José Luis Sicre dice, la primera narración de la teología de la liberación está mucho antes incluso que los sacerdotes, está en la experiencia vivida de un pueblo con un Dios liberador, un Dios que libera, un Dios que quita la opresión. Y para eso entonces, para ir desarrollando esta primera teología de la liberación, hay que tener en cuenta a 4 protagonistas importantes. El primer protagonista que aparece en el texto bíblico, desde el Éxodo 1 hasta el Éxodo 15, es el pueblo que reniega, el pueblo que no quiere ser esclavo, el pueblo que es oprimido, el pueblo que ha vivido, que llega ahí porque logran conseguir comida, que se forman ahí, que van creciendo ahí, que crecen bajo el cuidado de José, pero que cuando José muere y otros llegan al trono, se olvidan de lo que era José y dice, hay gente y hay un pueblo que está sufriendo. ¿Por qué? Porque el segundo protagonista que aparece en el texto bíblico es el faraón. José Luis Sicre va a decir, bueno, históricamente podría adjudicarse a este faraón bíblico a 2 faraones posibles, Set I o Ramsés II, que fueron muy duros con los pueblos que estaban siendo esclavos. Lo que sí es cierto es que estos, desde la historiografía bíblica, fueron gente que se olvidó de lo que José había hecho por el pueblo y trató de alguna manera de explotar. No importa al texto bíblico, no le importa tanto, de hecho hasta, dice Sicre, creo que hasta se les olvidó el nombre a los autores, porque no importa quién era el faraón, sino importa su figura de opresor, su figura de esclavizante, su figura de esa autoridad que oprime, que le exige a un pueblo, pero que no les da condiciones necesarias de vida. ¿Por qué? Porque este es el segundo protagonista. Y este segundo protagonista es un poco renuente, es un poco aislado a lo que se había visto, aferrado al poder. ¿Por qué? Porque aparece el tercer protagonista, que es Moisés, que curiosamente el texto primero va a decirnos o va a justificar el nombre de Moisés. ¿Por qué se llama Moisés? ¿En qué contexto nace Moisés? ¿Por qué va a parar a la realeza? ¿Y por qué, dice el texto, hace 5 objeciones? Mantengan esto muy en mente porque el número 5 para el pueblo de Israel era sinónimo de cumplir una misión. ¿Por qué? Porque Moisés hace el rol y juega el rol de misionero en este texto. En esta primera teología de la liberación ya encontramos un pueblo que es el oprimido, una figura de opresor y una figura de misionero. Y la figura de misionero está en Moisés, que tiene que ir a dar 5 objeciones o 5 discursos al faraón, y la quinta, pues, con unos regalitos que se llaman plagas. Y el último protagonista es Dios, que es el protagonista más importante, pero que a su vez no olvida la alianza que le ha hecho o las promesas que le ha hecho Abraham, y por lo tanto rescata al pueblo oprimido
quita al opresor y utiliza al misionero. Bueno, esta es otra de los capítulos selectos del Pentateuco. Y el último capítulo o los últimos capítulos selectos del Pentateuco, José Luis Sicre les va a decir un viaje nada turístico. Y esto va desde Éxodo 15 hasta el Deuteronomio, que aquí sí hay una unión de las tradiciones. De hecho, todas las tradiciones se unen, a pesar de que algunas corrientes de tradición de pensamiento eran un poco contrarias, se unen todas para ir formando el Pentateuco. Entonces, estas tradiciones tienen relatos importantes como lugares, fechas y genealogías. Las genealogías, y con esto voy yo concluyendo para darle paso a Jonán, y si tienen alguna duda, pues pueden escribirla en el chat. Las genealogías son un proyecto sacerdotal. Así se presenta. ¿Por qué? Porque el sacerdote y los sacerdotes que estaban en el exilio no tenían tierras. ¿Por qué? Porque las tierras son del proyecto del campesino, del proyecto deuteronomista, del proyecto que dice las tierras le pertenecen a Yahvé y Yahvé la hará fructificar. Pero para el sacerdote que está en el exilio, que no tiene tierra y que por lo tanto no tiene identidad, ellos van a ir formando su identidad mediante genealogías. Entonces la genealogía y las fechas son del proyecto sacerdotal, de la tradición sacerdotal, y los lugares importantes, más cuando hay lugares de adoración a Yahvé, son yavistas y deuteronomistas. Y aquí es donde confluyen estas dos tradiciones, se unen y van a ir dando lugares, fechas, amigos del pueblo, enemigos del pueblo, y van a ir creando las etapas de caminata hacia la tierra prometida que está en Canaán. Y estas etapas se configuran por la sed, por el hambre, por la crisis que ellos pasan de fe, por el enemigo que son los amalecitas, por los amigos que pueden ser Jetro y todos los que conducen al pueblo, pero también por algo que a todos corrompe, que es el poder. Entonces, José Luis Sicre nos presenta esto para decirnos, bueno, primero se presenta cómo el Pentateuco se ha ido escribiendo desde la teoría de Julius Wellhausen. Después dice, bueno, si ya vimos esto, que es alta crítica, pues abandonemos un poco esto para ir viendo lo que ya tenemos escrito. Y ya tenemos escrito algo. Es un Pentateuco terminado. Y este Pentateuco terminado nos presenta ciertos relatos muy exclusivos, como son Abraham, la liberación del pueblo y su caminata en medio del desierto. Y después nos va a presentar la ley. A eso ya le toca a Jonán. Pero voy a dar tiempo ahorita por si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún reclamo. En lo que tal vez surgen algunas preguntas. A mí me gustaría, Shenry, más bien, antes de entrar al último tema que voy a trabajar yo, relacionado a la ley, cómo surge la ley en el Antiguo Testamento. Cosas, por ejemplo, como aclarar tal vez o explicar de una manera un poquito más práctica algunos temas que trabajaste. Por ejemplo, el tema de las tradiciones en el Pentateuco. Muy bien. Digamos, desarrollado, por ejemplo, la idea de que hay 4 fuentes literarias que conforman el Pentateuco. ¿Por qué? Bueno, porque luego de la explosión de la alta crítica al texto del Antiguo Testamento, se ha llegado a la conclusión de que el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, son la composición o el resultado de la unión de 4 documentos, ¿verdad?
un primer documento que se le conoce como la tradición yavista, y lo quiero, digamos, decir así. La tradición yavista surge en el sur. ¿Qué es el sur? Bueno, la región que tiene de alguna manera un tipo de poder, precisamente porque, bueno, tienen a Jerusalén y tienen todo este centro de mando político, sobre todo con la tradición un poquito más cercana hacia David y Salomón. Esta tradición yavista entiende que el nombre de Dios es Yahvé. La otra tradición que responde más al norte, eh, digamos, con su capital que me parece que es Samaria, si mal no recuerdo, entiende que el nombre de Dios es Él. Por eso es tradición eloísta. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que solamente el hecho de que Dios tenga dos nombres, por así decirlo, ya nos da una idea de que el pueblo, incluso antes de llegar a ser un solo pueblo, viene de una tradición donde a Dios se le conoce de varias maneras y se le ubica de varias formas y se le adora en varios lugares. Es decir, la historia de los primeros 5 libros, que no es que los primeros 5 libros de la Biblia o del Antiguo Testamento nos estén contando una historia lineal, porque esa historia lineal sería muy caótica y muy difícil de entender. Nos está contando más bien esa historia de fe en la que el pueblo va construyéndose a sí mismo. Es decir, no estamos leyendo historia universal y no estamos leyendo historia lineal, cronológica, sino estamos leyendo un proceso de construcción de identidad de un pueblo llamado, bueno, Israel, ¿verdad? Entonces tenemos la tradición yavista del sur que entiende que Dios es Jehová y tenemos la tradición del norte que entiende que Dios es Él, ¿verdad? Independiente, no vamos a entrar a discusiones más teológicas para averiguar si es el mismo Dios y si es el mismo por qué dos nombres, no, sino estamos tratando de comprender cómo los primeros 5 libros de la Biblia se van construyendo, ¿verdad? La tercera tradición es la tradición sacerdotal, ¿verdad? ¿Qué es la tradición sacerdotal? La tradición sacerdotal es básicamente esa voz oficial de poder que va de alguna manera entendiendo, bueno, que si Dios es Jehová, Dios es Jehová. Si Dios es Él, Dios es Él. Pero vamos a contar una historia o vamos a contar una perspectiva desde las esferas de poder. ¿Quién está en el poder? El sacerdote. ¿Quién está en el poder? Todos los levitas, todos aquellos que tienen acceso a los instrumentos y a las instituciones de poder. Uno de ellos es el templo. Y cuarto, perdón, es el documento deuteronomista. ¿Qué es el documento deuteronomista? Es una especie de contraley, le llamo yo, como una especie de contrapeso a la posición muy elitista del sacerdote. El deuteronomista lo que quiere hacer es confrontar la historia sobre la base de la desobediencia, por ejemplo, y de la obediencia, obviamente. Entonces, como decía bien Henry, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que hay 2 relatos de los diezmos, que hay varias diferencias entre algunos relatos y muchas repeticiones de los relatos en el Pentateuco, bueno, nos vamos dando cuenta que desde la alta crítica tiene mucho sentido decir que Moisés no escribió la ley. Y eso me lleva a un segundo punto aclaratorio. Es necesario que como estudiosos, y esto es muy importante, creo yo, porque no estas lecturas teológicas random que estamos haciendo no son para afirmar lo que ya sabemos o afirmar qué es lo correcto y qué es lo que está mal. No, 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 no.
Lo que estamos queriendo hacer es precisamente despertar la curiosidad académica de aquellos que quieren conocer un poquito más acerca del texto bíblico. Entonces, en ese sentido, es necesario que como personas interesadas en el texto bíblico hagamos la distinción entre la persona que es autora y la persona que es escritora. ¿Por qué? Porque una persona que es autora no necesariamente escribe. Y la persona que escribe no necesariamente es autora. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que yo estoy proponiendo la distinción entre el entendimiento y el uso de los conceptos de autor y escritor. Moisés puede ser entendido como el autor intelectual de la ley. ¿Por qué? Porque es una figura que justifica la fe del pueblo de Israel, pero no por eso escribe. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de argumentos para creer que Moisés no escribe. Ya uno de ellos es un asunto anacrónico que Shenry ha dicho. ¿Qué es el anacronismo? Es decir, algo que pasó en un tiempo, pero que en realidad no pasó en ese tiempo, ¿verdad? Para ponerlo un poquito más sencillo y fácil de entender, es, por ejemplo, si Adán y Eva fueron las dos primeras personas sobre la faz de la tierra, ¿cómo es que Adán tenía un entendimiento de la suegra, por ejemplo, ¿no? Y de los suegros, ¿no? Porque precisamente es Adán quien dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa y serán juntos una sola carne. Digamos, si Adán y Eva son los dos primeros y no tienen hijos, ¿cómo están pensando en una cuestión de dejar padre y madre para unirse con alguien, verdad? Es decir, eso es un anacronismo. ¿Por qué? Porque si son las dos personas primeras en la tierra, no tienen la más mínima idea de esta idea de dejar a padre y madre para para hacer un nuevo hogar, una cosa así. Entonces, como que no tiene mucho sentido lineal la historia, ¿verdad? Y es por eso que entendemos que los primeros 5 libros de la Biblia, entendidos como ley, no cuentan la historia cronológica de un pueblo, sino más bien están contando cómo este pueblo llegó a entender su propia fe. Por último, y luego de eso me gustaría escuchar a Henry alguna reacción a lo que estoy diciendo y luego terminamos con el tema de la ley. Es importante considerar que estamos de alguna manera queriendo entender que el Pentateuco no se escribió primero paralelamente al acto, que significa escribir al mismo tiempo que suceden las cosas. No. ¿Por qué? Imposible, ¿verdad? Porque no había nadie que llevara algún registro inmediato, ¿verdad? Sino el Pentateuco es el resultado de lo que nosotros también entendemos como el concepto de la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? La tradición oral es cuando el pueblo comienza, y lo voy a decir así de una manera muy jocosa, a inventarse un chisme santo, a inventarse una tradición de pensamiento, una manera de entender la vida. Y cuando esta manera de entender la vida se ha esparcido, ¿no? De hecho, Deuteronomio lo dice claramente, ¿no? Y esto que te digo, que te enseño hoy, lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y lo harás a cada rato. Se llama tradición oral. Antes de escribir, se comienzan a decir las cosas. Y luego de un tiempo en el que las cosas que se han dicho son aceptadas por un determinado colectivo, entonces se comienzan a escribir. Digo esto porque muchas veces podemos ser esclavos de una perspectiva muy reduccionista y muy simplista del proceso de escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, afirmar muchas veces con categorías muy sencillas y muy irresponsables, cosas como, si Moisés no escribió el Génesis, entonces el Génesis no es palabra de Dios. Eso es una irresponsabilidad así muy mala que muchos podemos estar usando y que necesitamos ser libres de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios, no porque Moisés la escribió o porque Moisés haya escrito
el Levítico, Deuteronomio. La Biblia es palabra de Dios porque Dios habla a través de ella, no porque nosotros, los seres humanos, la escribamos. Entonces, es necesario considerar esos aspectos precisamente porque estamos tratando de abordar el texto del Antiguo Testamento desde una manera un poquito más literaria y un poquito más crítica, que nos invite a conocer esta diversidad y este colorido proceso de construcción y de escritura de lo que nosotros entendemos que es palabra de Dios para nosotros los creyentes. Henry. Sí, yo estoy de acuerdo, Jonan, en esto. Y me parece a mí curioso, por ejemplo, que muchos pensamos que el escrito del Antiguo Testamento, primero por nuestra forma de ver el tiempo lineal, pensamos que la Biblia también está escrita de esa misma manera, que nosotros vamos en un tiempo lineal, pero de hecho ellos tienen algo muy parecido al eterno retorno o una concepción de tiempo no tan lineal como nosotros, que nosotros esperamos que todo tenga un fin, sino ellos un inicio que puede volver a ser el fin y muy parecido al eterno retorno que presenta Nietzsche. Por Oh, parece que nuestro querido amigo Henry se quedó frío. Bueno, en lo que él ya, regresa. ¿Ya estás acá, ya Henry? volví. Ok, Sí, bienvenido. el hecho de entender, estaba diciendo yo, que algún estudioso como Julius Wellhausen o otro teórico nos presente, el mismo José Luis Sicre, una teoría documentaria, no significa que el Antiguo Testamento vaya a perder su teología, su parte de ser un libro de fe y para la fe, sino es más, solo se está tratando de entender que el Antiguo Testamento tiene un progreso para ser escrito y que en medio de este progreso, en medio de este proceso de escritura, eh, muchos reaccionan a diferentes formas de entender a Dios, pero que de alguna manera están siempre viendo a Dios presente en la historia de ellos, ya sea, dígase, un sacerdote, un rey que escriba, ya sea en el sur o en el norte, al final todos ellos quieren rescatar algo. De hecho, el Deuteronomio, el deuteronomista, está reaccionando a las injusticias que se viven y sus relatos son eso, es entender a Dios como el Dios que no permite injusticias. Eh, entonces, todo esto responde a algo que no deja de ser o no le quita mérito a lo ya escrito y tampoco quita que sea revelación divina. Otra cosa es que nosotros no querramos tampoco entender esto. Y con lo que decía Jonán del escrito paralelo, pues imagínese usted que, que ellos están caminando y que mientras camina alguien iba con su piedra y su cincel escribiendo, hoy nos encontramos aquí una roca al estilo reportero o al estilo pues un, un joven moderno que escribe todo en sus estados de Facebook. Pues no, pues había que entenderlo de otras formas y para entenderlo hay que concebirlo y interpretar a Dios. Entonces no nos vamos a meter a cuestiones, como decía Jonán, de descalificar o de meritar ciertas posiciones, sino solamente que pues podamos acercarnos al texto y con esto también acercarnos al texto bíblico, en este caso al texto de José Luis Sicre. Bueno, Jonán, yo lo dejo para su participación con la ley. Muy bien. Para terminar digamos, esta lectura, hay un tema que es muy bonito y necesario para considerar, y es el tema de la ley. La ley como este conjunto de reglas, instrucciones, este conjunto de cláusulas, por así decirlo, en el asunto
de la legislación de Israel. Muchas veces nosotros creemos, con justa razón, por nuestra tradición y por nuestra manera de entender el texto, que las leyes en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, son escritas de la manera más fácil. ¿Cuál es la manera más fácil? Es una sola persona escribiendo todo un código civil, código jurídico de leyes. Pero, bueno, ya con la explicación de Henry podemos llegar a la conclusión de que, bueno, no es así, ¿verdad? No hay una persona, no está Moisés día y noche escribiendo toda una serie de leyes y de mandatos que registra el Antiguo Testamento, porque es un proceso. Podríamos decir entonces que tal vez los primeros 5 libros de la Biblia tomaron un proceso más o menos, Henry, de unos 450 años de escritura para conocer de alguna manera o para concluir en lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Ahora, las leyes en Israel, ¿cómo es que estas leyes se van gestando en el pueblo? ¿Verdad? Les decía, la manera más simple, no descartable, obviamente, es la manera tradicional que dice, bueno, Dios le decía a alguien que escribiera una serie de leyes y de códigos. Porque hemos leído también que en el Antiguo Testamento hay figuras como el dedo de Dios, ¿verdad? Que se entiende como el dedo de Dios es el que escribió, digamos, los 10 mandamientos. Y como así aparece en las películas de televisión, bueno, así creemos nosotros que es. Es una perspectiva tradicional, pero que también tiene una serie de dificultades para sostener, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Dios no escribe libros y porque el dedo de Dios tampoco escribe, ¿verdad? Sino que son figuras retóricas que las personas utilizaban para describir realidades que ellos no podían de alguna manera dimensionar, ¿verdad? O lo que Henry decía, las cosmogonías. ¿Qué son las cosmogonías? Las maneras de interpretar la realidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los primeros 11 capítulos de Génesis, desde la creación hasta el diluvio, son relatos originarios. ¿Qué son los relatos originarios? Son maneras de interpretar realidades que a la larga no podemos reducir y no podemos literalizar de una manera irresponsable, ¿verdad? Y prueba de ellos es, si es que un día quieren hacer el estudio un poquito más a profundidad o más por su lado, bueno, hagan una comparación de Génesis 1 y Génesis 2 y se van a dar cuenta que son dos relatos de la creación totalmente distintos, ¿verdad? Totalmente distintos, irreconciliables a mi parecer, aunque tienen el mismo objetivo final, que es entender a Dios como creador, tienen diferencias muy sustanciales que, digamos, no podemos conciliar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las leyes, los códigos de comportamiento, códigos de fe, también se van produciendo, por así decirlo, desde el asunto, eh, desde el asunto de la producción de los pueblos, del mismo pueblo, ¿verdad? En ese sentido, hay una importancia muy necesaria a considerar, y es el tema que es complicado. Las leyes de Israel en su producción tiene una serie de características un poquito complicadas que precisamente rescatan este proceso de producción. ¿A qué me refiero? A que las leyes eran producidas en varios espacios del pueblo de Israel, mientras el pueblo de Israel se iba interpretando y se iba construyendo a sí mismo. Con esto nos preguntamos, ¿verdad? ¿Dónde surgen las leyes? ¿Verdad? Y podemos decir que las leyes surgen primeramente o su origen se encuentra en la familia, en el clan, en la tribu. Ustedes saben que el pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus, ¿verdad?
o por lo menos eso es lo que entendemos básicamente en el texto bíblico. Entonces, si lo trasladamos a nuestros contextos, tanto ustedes como yo sabemos que en nuestras familias se van desarrollando ciertas reglas de convivencia, ¿verdad? Y el padre dice, ¿no? Toda vez los hijos estén bajo mi techo, harán lo que yo les diga. ¿Por qué? Porque están bajo mi techo. Esa es la misma actitud que tienen los pueblos, el pueblo de Israel, ¿verdad? Las leyes se van originando en las familias. Las familias que van formando clanes, agrupación de familias, van de alguna manera sustrayendo y estableciendo las leyes de comportamiento que se van generando en el desarrollo precisamente de la familia y del clan. Y luego pues llegan a ser leyes de tribus, ¿verdad? De comportamientos, no solamente, digamos, no solamente era una ley familiar, sino que cuando ésta trascendía la frontera de la familia, se volvía una ley de la tribu. Y si lograba trascender a la tribu misma, entonces se volvía una ley de pueblo. Y cuando esto pasaba, había que escribir esa ley, ¿verdad? En ese sentido, también las leyes que comenzaron a producirse en las familias, los clanes y las tribus, comenzaron también a producirse en los santuarios. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que hay muchos santuarios en el proceso del pueblo de Israel, en la historia de la fe del pueblo de Israel, hay muchos santuarios que van teniendo algunas características, ¿no? El santuario de Gilgal, perdón, el santuario de Betel, el santuario en Silo, que iban teniendo algunas leyes de reuniones anuales y de fiestas, ¿verdad? Como sacrificios y como ofrendas. Además de las leyes de familias, clanes, tribus, de santuarios, se van construyendo las cortes, ¿verdad? A partir de David en el siglo X más o menos, la corte adquiere gran importancia porque comienza de alguna manera a establecerse la idea de que el rey tiene que juzgar. Y por último, el espacio por excelencia, por así decirlo, donde las leyes adquieren su mayor expresión de poder y de aplicación, el santuario, el templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, las leyes se van produciendo y en este momento y en este proceso de producción, cuando las leyes son aceptadas por los colectivos, entonces comienzan a escribirse. Ok, ¿por qué hay un montón de leyes en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, que es nuestro punto de reflexión ahora? Hay tres razones por las que las leyes se van multiplicando, se van diversificando. Una de ellas es la insuficiencia de los grandes principios. Por ejemplo, un principio rector en el Decálogo, en los 10 mandamientos, por ejemplo, es el no matarás, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, no matarás. Y lo mismo aplica en nuestros días, ¿verdad? Es no matar. Pero ¿qué pasa cuando el no matar se vuelve tan general que necesitamos explicarlo? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien mata en defensa propia? ¿Qué pasa cuando la muerte es accidental? ¿Qué pasa cuando la muerte fue inevitable? ¿Verdad? ¿Cómo aplicamos el no matarás cuando se murió un burro? ¿Qué pasa cuando el matar es tan general que necesitamos explicarlo de maneras más específicas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde comienzan a diversificarse las leyes. ¿Por qué? Porque al final el no matarás no es suficiente. Entonces, porque es muy genérica, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se mata sin intención? ¿Qué pasa cuando se mata dentro de la casa a un ladrón? O sea, es toda una serie de insuficiencia de los grandes principios.
Otra razón es la aparición de nuevos problemas y situaciones. Es decir, cuando las leyes iban surgiendo por momentos específicos, pero ¿qué pasaba cuando estaban en otro momento específico? Entonces, o se intentaba aplicar la ley anterior o se hacía una nueva, ¿verdad? Entonces, las situaciones nuevas, los problemas nuevos iban empujando al pueblo a hacer más leyes, ¿verdad? Y una cuestión de la tercera razón por la que las leyes se van multiplicando en el pueblo de Israel es precisamente el asunto de las distinciones, de las distintas concepciones teológicas. ¿Qué pasaba cuando la ley tenía que aplicarse de una manera un poquito más religiosa? ¿Qué pasaba cuando la ley tenía que aplicarse de una manera más humanista, más civil, más política? Es decir, desde las perspectivas necesarias en las que el pueblo se encontraba, es que se iban dando cuenta que había necesidad de hacer leyes, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos de alguna manera ir comprendiendo este proceso de la legislación y la jurisprudencia en el pueblo de Israel, que me atrevería yo a decir que es muy similar a lo que hacemos ahora, ¿verdad? Eh, es decir, necesitamos leyes. No estoy diciendo que la ley es buena del todo, pero al final la necesitamos. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos ni cómo comportarnos frente a alguna situación de la vida. Y si no, terminamos siempre en el espacio de la familia, ¿verdad? Si el padre y la madre no dicen qué hacer y qué no hacer, entonces los hijos al final terminan haciendo lo que quieren, muchas veces con buenas intenciones, obviamente, pero que puede terminar en algún tipo de daño. Entonces, al final terminamos recurriendo a las leyes, ¿verdad? Nuestra finitud humana nos exige aparentemente eso. ¿Cómo se formulan las leyes en el pueblo de Israel? Bueno, podríamos decir que hay dos tipos, según SICRE, dos tipos o dos grupos fundamentales de leyes. Una de ellas es las leyes apodícticas. Apodícticas. Y el segundo grupo es las leyes casuísticas. Las leyes apodícticas mandan o prohíben algo, es decir, por lo general son prohibitivas o prescriptivas más bien. Y las segundas, las casuísticas, van presentando, digamos, algún caso general, pero a su vez lo van haciendo, eh, digamos, como muy específico, ¿verdad? Lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, las apodícticas, que son prescriptivas, bueno, nos dicen, ¿no? Por ejemplo, nos prohíben algo, no matarás, no robarás. Y precisamente, bueno, por el tema de la vida, por así decirlo, probablemente sean las más antiguas, ¿verdad? No oprimirás al migrante, no le harás daño al anciano, se me ocurre, ¿verdad? Eh, También incluyen, de alguna manera, una especie de castigo. Por ejemplo, en Éxodo 22, cuando dice, no explotarás a la viuda o al huérfano, porque si los explotas y ellos gritan a mí, dice Jehová, yo los escucharé y se encenderá mi ira y os haré morir a espada. Es decir, una ley prescriptiva que a su vez tiene consigo misma el castigo, ¿verdad? Ese carácter punitivo cuando no se, cuando no se respeta la ley, ¿no? Estas mismas leyes apodícticas también tienen un sentido imperativo, ¿verdad? Cuando decimos o cuando se dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es necesario considerar que, bueno, no me está prohibiendo algo, más bien me está empujando a hacer algo, ¿verdad? Son generales. Las casuísticas, que podemos decir que vienen de la palabra caso específico,
pues su mismo nombre dice, ¿no? Muy específicas, tienen cláusulas que uno dice, ¿cómo es posible que el autor tuvo tanto tiempo para explicar tantos casos específicos? O estaba soltero, estaba viudo, le pagaban mucho, no sé, pero le sobraba el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes leen Levítico, cuando ustedes leen Éxodo, se van a dar cuenta de ejemplos bien chileros cuando dice, por ejemplo, ah, si tu perro mata al burro de tu vecino, tú pagarás 100 quetzales. Pero si no lo mata, sino que le muerde la oreja izquierda, le pagarás 60. Pero si en vez de la izquierda es la derecha, pagarás esto. Pero si en realidad no son ninguna de las dos orejas, sino más bien solo le muerde la cola al burro, entonces pagarás esto. Entonces, como que al parecer nos va especificando de una manera tan, no sé, no sé cómo llamarlo, específica, tan dedicada, ¿verdad? A explicar esos casos que uno dice, bueno, vamos a tratar de respetar todo lo que la ley dice, ¿verdad? No le entiendo mucho, pero por lo menos voy a estar pendiente si mi perro cuando daña a otra persona, eh, 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 si lo mata o no, y si no lo mata, pues entonces voy a tener mucho cuidado para pagar la suma que es correcta, porque probablemente solamente le hizo una herida, una cicatriz en el meñique izquierdo, ¿verdad? Es decir, casos muy específicos. Entonces las leyes que se van gestando en el pueblo de Israel responden tanto a las leyes apodícticas, que son prescriptivas, y las leyes casuísticas, que son obviamente prescriptivas, pero más específicas. Las apodícticas son más generales. Muy bien. En ese sentido, ¿cómo se van recopilando las leyes? Es importante considerar. ¿Cómo se van recopilando las leyes? Bueno, lo que les decía al principio. Es importante considerar que la tradición oral es precisamente el principio de todo lo que el pueblo de Israel de alguna manera iba entendiendo de sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, cómo contaban la historia o cómo querían interpretar los inicios de la humanidad. Bueno, contaban una historia. ¿Qué historia? Génesis 1 o Génesis 2. Aunque Génesis 1, de una manera un poquito más literaria, uno entiende que Génesis 1 no es escrito como para decir cómo se inicia o cómo es la creación, sino más bien para justificar la práctica del sábado, ¿verdad? Desde un asunto un poquito más crítico literario. Pero lo que voy es que la tradición oral, es decir, el contar esos chismes, también aplican para la recopilación de la ley y para esta manera de ir construyendo los cuerpos, los códigos. No podían estar sueltas, obviamente, entonces había que irlas agrupando en bloques, en cuerpos. Por ejemplo, una manera normal, habitual, un recurso elemental era agrupar las leyes en grupos de 10. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ya que facilitaba el aprendizaje recurriendo a los dedos de las manos, por ejemplo. Entonces el niño, pues comenzando por el niño, pero el pueblo podía entender, ¿verdad? El mandamiento 1 dice esto, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces me los aprendo, ¿verdad? Muy didácticos, ¿verdad? En ese sentido, hay 2 decálogos famosos, obviamente. El decálogo ético, los 10 mandamientos según Éxodo 20 y Deuteronomio 5, y el decálogo cultual,
de Éxodo 34. Entonces, ustedes pueden ver que, bueno, no hay un solo grupo de 10 mandamientos, hay por lo menos 2 y tienen diferencias sustanciales que en otro momento podemos discutir. Además de agrupar en 10, también hacían grupos de 12, una serie de 12 preceptos, ¿verdad? Por ejemplo, los 12 preceptos promulgados en Siquem, y que por eso se conoce a algunos como el dodecálogo siquemita, ¿verdad? En ese sentido, también podemos ir considerando que se iban formulando estos grupos de mandamientos para ir dándole forma a la legislación del pueblo de Israel desde sus inicios. Pueden ir a Éxodo 21, del 12 al 18, si gustan. Y luego, bueno, se va considerando la intención o el tema central. Por ejemplo, los recopiladores se guiaban por los contenidos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer un decálogo, perdón, vamos a hacer un grupo de leyes para hablar acerca de las relaciones sexuales ilícitas. Vamos a hacer un grupo de leyes para hablar acerca de las peregrinaciones anuales, ¿verdad? Entonces, nos vamos encontrando toda una serie de leyes y de cuerpos de códigos civiles. En ese sentido, hay por lo menos 2 o 3 códigos muy necesarios a considerar, y si pueden tomar nota, pueden considerar primero el Código de la Alianza, que es Éxodo 21 al 23. Tenemos también el Código Deuteronómico, Deuteronomio 12 al 26. Y, por ejemplo, tenemos la ley de santidad en Levítico 17 al 26. Es decir, estos 3 cuerpos que les acabo de citar, desde el asunto de la criticidad del texto, nos van dando luz para comprender cómo el pueblo iba generando estas leyes, ¿verdad? Y cuáles son sus características y cuáles son sus contenidos. Para ir terminando, no quiero hablar necesariamente de un asunto histórico, sino más bien terminar mi participación diciendo que cuando ustedes lean el Antiguo Testamento y obviamente aborden el Pentateuco, ustedes se van a ir dando cuenta que hay leyes que se van repitiendo, hay leyes que en algún momento pueden pensar que se contradicen, en algún momento tienen diferencias muy sustanciales y en algunos otros son muy similares. ¿Por qué? Precisamente porque el pueblo necesitaba ir revisando las leyes que iba creando, ¿verdad? Y como en aquel tiempo pues no había Word para borrar, para hacer citas al pie de página, para ir haciendo aclaraciones, lo que iban haciendo era agarrando los textos que ya estaban e ir incrustando textos nuevos y editando de nuevo los relatos e interpretándolos de nuevo para poder transmitirlos y explicarlos. Entonces, en ese sentido, literariamente, el Antiguo Testamento y el Pentateuco, la ley, que es el tema de esta lectura, no fue entendido ni escrito de manera cronológica, de manera lineal, de manera horizontal, sino va siendo releído y editándose hasta la última versión que llega, o bueno, que no que llega a nosotros, pero la última versión que cierra, digamos, el canon del primer corpus del Antiguo Testamento, la Torá, la ley, el Pentateuco, más o menos en el 450 antes de Cristo. Entonces, esto es muy importante para considerar precisamente porque estamos abordando la literatura. Entonces, las leyes, la legislación en Israel es un proceso que tomó años desde los inicios de los pueblos que van conformando a Israel
hasta la última versión del judaísmo que surge con el regreso de la cautividad, ¿verdad? Con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel, a la tierra de Jerusalén. Así que, bueno, como les decía, de primero se hablaba y luego se escribía. Así que este es el final del tema de la ley. Pueden hacer una comparación si les llama la atención del decálogo, que es una cuestión muy, muy curiosa, muy, muy bonita para ir considerando el tema de la ley. Que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en Éxodo 20, como les decía, y Deuteronomio 5 y Éxodo 34, para ir haciendo estas comparaciones de los 10 mandamientos y se van a dar cuenta que hay muchas distinciones, precisamente porque responden a momentos históricos específicos del pueblo de Israel y del escritor. Muy bien. Entonces, no sé si Shenry quiere decir algo. Marilyn ha dejado un comentario diciendo, excelente, despiertan el interés para seguir investigando más de este tema. Dios los bendiga. Gracias, Marilyn. Un abrazo y qué bueno que pudo conectarse en esta lectura. Escuchamos a Shenry y luego nos despedimos. A mí me parece curioso eso de las leyes porque son leyes, por lo menos las causativas, que se viven dentro del pueblo, porque, como decía Jonán, hay leyes que decían, ¿qué pasa si mi perro muerde a otro? Tengo que matarlo. Y es porque si esto está concebido así, es porque ya alguien dejó salir a su perro y este perro mató a alguien y a este perro hay que matarlo. Entonces son cosas que hay que entender también que el pueblo va viviendo, que el pueblo no se anticipa a las leyes. O sea, si dice no matarás es porque hubo un tiempo donde a alguien se le decidió matar a alguien, ya sea por alguna u otra circunstancia, que hay que ponerlo en una ley. Entonces las leyes van naciendo también conforme el pueblo va viviendo diversas experiencias. En este caso, por ejemplo, que alguien haya dejado un toro y si sabe que su toro cornea, pues a este matamos también al dueño del toro, dice el texto. Entonces es porque ya alguien sabía que su toro corneaba y pues tuvieron que matarlo apedreado también. Entonces es muy bonito, interesante para que nosotros podamos ir viendo esto, analizando y también que nuestra intención es que ustedes puedan acercarse a los textos, en este caso a José Luis Sicre, y paralelo a esto también a el Pentateuco, el Antiguo Testamento, y que vayamos enriqueciendo. Pues tal vez les sirva a usted de ahora en adelante leer el texto de José Luis Sicre ya entendiendo un poquito mejor la explicación, o puede leer antes y pues aportar con nosotros en estas sesiones. Eso nada más. Muy bien, gracias, Henry, por el aporte a comprender cómo la ley llega a volverse de alguna manera, bueno, cómo se certifica el proceso de la ley, ¿verdad? Desde los primeros usos de estas reglas. Muy bien, gracias. También es bueno considerar que la idea es despertar en quienes nos verán en YouTube y quienes escuchan el podcast y quienes están con nosotros hoy, en despertar esa curiosidad de poder conocer mejor el texto bíblico, ¿verdad? Que nos permite de alguna manera también conocer nuestra fe. Un gusto, qué bueno haberles visto y bendiciones a todos, que la pasen bien.